Bueno, vamos a continuar acerca de la línea que hemos hablado todos los miércoles. Hoy quiero terminar la fuente de bronce. El miércoles, la semana pasada, hablamos acerca de la elaboración. ¿Alguien recuerda de cómo fue elaborada? De los espejos, ¿cierto? Fue elaborada de los espejos de las mujeres y tiene una representación, lo hablamos hace 8 días. Hoy quiero hablar acerca de la función de la fuente de bronce. Vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 17 hasta el versículo 21. Éxodo 30, versículo 17 hasta el versículo 21, dice así su palabra. Habló más Jehová a Moisés diciendo, ¿cuántos quieren más de Dios? Yo quiero que Dios me siga hablando. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, verso 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos que nos dé esa sabiduría del cielo para poder entender tu palabra y poderla hacer práctica en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Listo, el tema de hoy es lavar. Y cuando hablamos de lavar, estamos hablando de mojar, de humedecer, estamos hablando de enjuagar, estamos hablando de limpiar, de blanquear y de asear. Es una sensación muy agradable lavarse. Yo creo que es una sensación desagradable no bañarse. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado instalarse una camisa, ponerse una camisa sudado. Usted se siente fastidioso, ¿cierto? Se siente que no se halla. Es por eso que deben lavarse, debe bañarse, para que se sienta agradable, se sienta adecuado. ¿Listo? Es importante el aseo, porque en Mateo capítulo 5, versículo 8 dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Mire que Dios nos hace una aclaración. Jesús hablaba las bienaventuranzas, y bienaventurado es doblemente bendecido. Para nosotros poder ver a Dios, debemos estar limpios. Debemos estar como iglesia limpios. Nadie puede entrar sucio a la presencia de Dios. Nadie. Es una de las condiciones que Jesús habla. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A entender que los que tienen el corazón sucio no van a ver a Dios. Recuerdo la enseñanza de Jesús cuando los discípulos estaban comiendo pan con las manos sucias. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Reprende a tus discípulos, porque ellos están comiendo con las manos sucias. Y Jesús hace una enseñanza en ese momento y dice, no se trata de lo que entra, no se trata de nuestras manos, se trata de lo que hay en nuestro corazón. Cuando hablamos del reino de los cielos, cuando hablamos en el sentido espiritual, más que asear nuestro cuerpo físico externo, es nuestro corazón interno. Porque no se trata de qué colonia uses y qué vestido te pongas. No se trata de eso. Se trata de cómo está tu corazón. Amén. Ese es el evangelio de Jesús. Ahora el Señor quiere que nuestro corazón esté limpio, esté aseado. ¿Listo? Hay algo importante de la fuente de bronce. La fuente de bronce está ubicada, vamos al versículo 18, y dice así, Éxodo 30, 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás ahí.
y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Mire que la fuente de bronce estaba entre el altar de holocaustos. ¿Se acuerda del altar de holocaustos? Hablamos que representa el inicio. Y también está entre el tabernáculo de reunión, y el tabernáculo de reunión representa entrar en la presencia de Dios. Es decir, está en la mitad del inicio y está también a las puertas de entrar confiadamente. ¿Listo? Cuando hablamos de entrar, estamos hablando de confianza. Y una persona que está sucia, ¿será que puede entrar? ¿Qué piensa usted? No puede entrar. A veces hay personas que por X o Y motivo entran, están sucias, un trabajo, no sé, y a veces le da pena entrar a un lugar. Dice, no, yo mejor me quedo afuera. ¿Sí? ¿Y por qué esa persona decide eso? Porque le da vergüenza entrar de esa forma. Le da pena. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tenemos esa confianza para poder entrar, para poder estar limpios? En el versículo 18 dice que con la agua. ¿Listo? Con el agua. Esa es la fuente de bronce. Con el agua. El agua representa vida y la vida representa su palabra. Si nosotros queremos entrar en la presencia de Dios, tenemos que primero ir a la palabra. Si nosotros queremos tener una relación con Dios y no leemos la palabra, eso es imposible. ¿Usted qué va a orar? ¿Usted qué va a decirle? Para poder entrar en la presencia de Dios, usted tiene que saber palabra. Porque la palabra es la que se va a encargar de limpiarte. La palabra es la que se va a encargar de purificarte. La palabra es la que se va a encargar de sacar todo ese mugre y te prepara para que tú entres confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Hay mucha gente que no lee la palabra y quiere que Dios los escuche. Es como imposible eso. Hay mucha gente que quiere que Dios escuche sus oraciones, pero no sacan tiempo para leer y escudriñar su palabra. Nosotros como iglesia debemos sacar tiempo para leer su palabra. Porque cada vez que tú conozcas la palabra, esa palabra te va a limpiar. Esa palabra te va a purificar. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo para que usted podamos comprender en esta hermosa noche. Llega una persona al aeropuerto, esa persona usted no la conoce. Y esa persona, usted se debe hallar con ella. Se llama, vamos a colocarle un nombre ahí. Se llama Pepito. Pepito Pérez. Y Pepito Pérez viene al aeropuerto. Él desborda o llega al aeropuerto a tales horas, unas horas indicadas. Entonces, usted es el encargado de llevarlo al hotel. Usted no conoce a Pepito Pérez. Pero la persona que le está guiando le dice, bueno, él se llama Pepito Pérez y búsquelo. ¿Será que le da esas instrucciones? No. ¿El qué le va a decir? Es alto, es blanco, es moreno, habla este idioma. ¿Lo va a qué? Lo va a preparar. Le va a decir las características, le va a decir todo cómo es él. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando la persona vaya al aeropuerto, estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Para que la persona cuando vaya al aeropuerto, con las características que él ha obtenido, pues pueda hallar a Pepito Pérez. ¿Listo? Al principio va a dar un poco como de pena, ¿eh? Digo, ¿será este Pepito Pérez? Es alto, es esto, es con los ojos azules. Bueno, XY. ¿Será que es este? Entonces usted ve las características, usted ve que es muy igual y le dice, ¿usted se llama Pepito Pérez? Y le dice, sí, soy yo. Entonces, mucho gusto, usted se presenta y comienza a tener una relación, una amistad con esa persona. Así es Dios. Si nosotros queremos ir a la presencia de Dios, primero hay que saber las características de Dios. Y las características están en su palabra. Si nosotros no vamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es quien nos enseña cómo es Dios y quién es Jesús.
Y Él nos enseña a través de la palabra quién es Dios, sus características, su amor, su carácter, su deidad, su poder, para que cuando nosotros entremos a la presencia de Dios, nosotros sepamos quién es Dios. Amén. Es por eso que hay mucha gente que le falta el respeto a Dios, que le dice un montón de apodos. ¿Sabe por qué? Porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Y yo no sé qué tipo de Dios tienen ellos. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede guiar a toda verdad. Y nos enseña cómo es Jesús, cómo es el Padre. Es por eso que si usted y yo queremos entrar en la presencia de Dios, hay que pasar por la fuente. La fuente está en la mitad. Damos gracias por el sacrificio de Jesús. Damos gracias por el inicio. Hay mucha gente que se queda varada en el inicio. Hay mucha gente que dice, gracias Señor por el sacrificio, pero ¿qué? Hasta ahí llegas. El siguiente paso es tener una relación con tu Padre. Ese es el siguiente paso. Es la fuente de bronce. Es donde te vas a preparar con la agua, con la palabra, con la vida. Donde te vas a limpiar para entrar al tabernáculo de reunión y poder oficializar todo el culto a Dios. Amén. Hay mucha gente que solamente llegó a la cruz y ahí se quedó. No tiene una relación con Dios. Y usted no puede ser de esos hermanos que solamente abren la Biblia cada domingo. Ojo con eso. Usted tiene que abrir la Biblia todos los días. Todos los días. Usted se baña todos los días. ¿Sí o no? Cochinos. Nos vayámonos todos los días. Y así es para entrar en la presencia de Dios. Todos los días necesitamos conocer el carácter de Dios, porque nuestra mente es muy olvidadiza. Nuestra mente se nos olvida cómo es Dios. Somos muy olvidadizos. Y es por eso que todos los días tenemos que ir al agua, a la fuente del agua, y ver la palabra, ver la vida de Dios, para poder entrar. El problema es que hay muchos que solamente la abren cada domingo y no la leen, no la escudriñan. Y el que no entra constantemente a la presencia de Dios no va a tener confianza. Yo puedo iniciar una conversación con una persona, puedo hablar una hora con esa persona, pero si voy regularmente todos los días, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ¿qué? Confianza. Y la relación que nosotros debemos que tener con nuestro Padre debe ser una relación de confianza. Y la confianza se da cuando tú recurres frecuentemente, cuando tú vas frecuentemente ante la presencia de Dios. Es por eso que Jesús tenía mucha confianza con su Padre, porque Él todos los días, a pesar de su cansancio, se iba al monte a orar. Todo el día trabajando, la gente sanando enfermos. Cualquiera diría, no, ya tiene la gloria. No, Él tenía que ir a la presencia de Dios, porque mañana todavía seguía trabajando. A veces pensamos que la presencia de Dios no tenemos fuerzas para ir, y es donde ahí recorremos las fuerzas, es donde ahí obtenemos las fuerzas. Amén, continuemos. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo hay que entrar? Confiadamente. Alguien sucio no va a entrar confiadamente. Alguien sucio, ¿sabe qué va a hacer? Se va a esconder. ¿No le pasó eso a Adán? Adán tenía una relación muy cercana con Dios. Una relación tan cercana que hablaban, yo creo que hablaban, caminaban juntos. Dios los llamaba, decía, Adán, el desayuno. Qué relación tan bonita que tenía Adán con Dios, y Eva también. Pero cuando ellos pecaron, el pecado que hizo, una mancha. El pecado hizo que se ensuciaran. ¿Y sabe qué hizo el pecado? El pecado debe de acercarlos, los alejó de la presencia de Dios. Porque cuando alguien peca, cuando alguien falla, cuando alguien erra, se separa de la presencia de Dios porque no tiene confianza. Porque le da vergüenza, porque está sucio. Y es por eso que cuando el Señor vino a buscarlo, dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, Señor, tuve miedo. Señor, tuve sentimiento y es por eso que me escondí. Cuando nosotros, tenga presente esto, cuando nosotros no vamos a la presencia de Dios, seguramente estamos sucios.
Cuando tú no tienes deseo de orar, cuando tú no tienes deseo de leer la palabra de Dios, seguramente estamos sucios. Porque aquel que está limpio quiere siempre estar con papá. Aquel que está puro siempre quiere pertenecer al papá. El día que tú no tengas ganas de orar, el día que tú no tengas ganas de buscar la presencia de Dios, hay algo que pasó. Hay algo que pasó. Y no es para que te escondas, es para que vayas a la fuente y te limpies. Cuando no tengas ganas de orar, cuando no tengas ganas de seguir adelante, toma la Biblia y vaya a la presencia de Dios y lea una porción de la palabra. Porque ahí es donde tú recibirás fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si queremos seguir creyendo, si queremos seguir avanzando, hay que leer Biblia. Es la única forma para continuar este camino. Es la única forma de seguir. Porque si dejamos de leer la palabra, si dejamos de ir a la fuente, no podremos, no tendremos la capacidad de avanzar. Eso sí estoy seguro. El problema de hoy es lo siguiente, que la gente no se quiere lavar. El problema de hoy es que la gente no tiene la disposición para ir a la palabra. Dice es que no hay tiempo, Anderson, es que hay mucho trabajo, es que hay mucha demanda, es que mire, ¿sabe? Tú no puedes iniciar tu día sin primero bañarte. Otro yo digo esto. Tú no puedes iniciar tu día si tú no te bañas. ¿Cuántos se levantan y se bañan? ¿Y los otros? ¿Ah? Esto es bíblico. Es bueno, por eso está la intercesión. Que tú inicias el día bañándose, recibiendo una palabra, recibiendo una porción. Qué bueno es iniciar el día así, con fe, limpiecitos, recibir un día nuevo. Eso es muy bueno. ¿Listo? Ay, nos falta disposición. ¿Y sabe por qué a veces no hay disposición? Porque no tenemos sed. Cuando alguien tiene sed, ¿qué es lo que desea? Agua. Agua que pase por su garganta, ¿sí? Cuando usted tiene una sed insaciable, usted desea pegársele a ese pote y hacerle y tomar y tomar y tomar y tomar. A veces el agua es tan deseada más que un líquido, una gaseosa. Cuando usted tiene una demanda de sed, usted quiere tomar es agua. Y Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. Si tú tienes sed, debes ir a un supermercado y tienes que comprar agua, una botella de agua. Si tú tienes sed, acá en Colombia hay que pagar recibos. Si tú no pagas recibos, te cortan el agua. Pues yo te quiero decir algo, con Dios no es así. Si tú tienes sed, tú vas a Cristo y Cristo siempre te dará agua. Jesús no te va a cobrar por el agua que te va a dar. Jesús siempre tendrá agua gratuitamente para ti. Otra cosa es que el hombre la quiera vender. Eso es otra cosa. Muy diferente. Que el hombre la quiera promocionar y que rebaja y que promoción lleve 5 por 1000, como 5 potes por 1000. No. Ojo con eso. Porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, cuando procuré predicar el evangelio, lo hice gratuitamente. No cobré nada para no ser vano la cruz de Cristo, para no ser vano la predicación. Algo parafraseando, no recuerdo muy bien el pasaje. Ahí mezclé 2 versículos bíblicos. Pero bueno, continuemos. Debemos tener cuidado. Vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Esa palabra, cada vez que cuando yo hablo del agua, cada vez que yo hablo de tener sed, recuerdo de esta palabra. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y esa palabra confronta nuestro corazón y debemos tener mucho cuidado para no caer en los errores donde muchos caen. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice así su bendita palabra. Llegué. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El primer mal, abandonar.
usted no puede abandonar la fuente de bronce. ¿Y sabe por qué la gente lo abandona? Porque la gente se independiza de Dios. ¿Cómo es eso, Anderson? ¿Sabe cómo independizarse de Dios? Es crear una estructura humana. Cuando tú creas una estructura humana, porque una cisterna es una estructura humana, cuando tú permites que en tu corazón se haya una estructura humana, hoy en día es más importante que tú leas un libro de tal pastor que vayas a la palabra de Dios. Hoy en día se está enseñando más la teoría de alguien que la palabra de Dios. Eso es una estructura. Ojo con las estructuras humanas, porque las estructuras humanas sí retienen agua, pero el agua que retienen es una agua depositada. Es un agua que no tiene vida. El agua de Dios es un río. Y el río representa vida. El agua que da al mundo es una agua estancada, es un agua que no tiene vida. Y muchas veces nosotros preferimos el agua de una estructura que el agua de una fuente, porque queremos depender del hombre y no queremos depender de Dios. ¿Qué me quiere decir, Anderson? Que nosotros, en vez de ir a la fuente de agua viva, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos a la religión y no vamos a la palabra de Dios. Ese cuentazo que leas, ese libro motivacional, que eso es puras cisternas rotas. Porque a final de cuentas, hay tantas cosas que hoy se han comprobado que desacreditan todos esos libros. Antes decían, abro comillas, que Plutón existía, ahora dicen que ya Plutón no existió, que ya no existe. ¿Qué es eso? Y en el colegio aprendiendo el sistema solar, enseñándonos cisternas rotas, y que eso es lo último, cierro comillas. Tenemos que tener mucho cuidado de qué agua estamos recibiendo. Le queremos más a la televisión, le queremos más a los medios sociales, le queremos más a un loco que hace un video que a la palabra de Dios. Y prestamos nuestro oído. Sacamos tiempo para todo, pero menos tiempo para ir a la fuente de agua viva. No sacamos tiempo para ir a la palabra de Dios. Ojo con eso. A pesar que escuche muy bonito, a pesar que suene muy elegante, todo lo que sea separado de la Biblia es una cisterna rota. Gústele el que le quiera gustar, y el que no, como hay una canción, que se ponga el sombrerito. ¿Y eso, Anderson? Bueno, se lo dejo de tarea. Nosotros no podemos independizarnos de Dios. Eso es imposible. ¿Quién comienza primero? A veces en la mañana, con ese frío, se va a bañar. No, primero él. No, usted. ¿No le toca alguna vez? ¿Quién se baña primero? Y el problema después para sacarlo del baño. ¡Salga rápido! ¡Que me está cogiendo tarde! Hay unos que no lo cogían tarde, ¿eh? Se echaban como el gatico. Ya. ¿Quién comienza primero a bañarse? En el versículo 19 de Éxodo 30, 19 dice: y de ella se lavarán ¿quién? Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Sabe quién representa a Aarón y sus hijos? Representan las autoridades. Nosotros debemos ser los primeros de ir a la fuente. Otra vez lo digo. Nosotros debemos ser los primeros que debemos ir a la fuente. Usted no mande a la gente a bañarse y usted no se baña. Y eso es lo que pasa. Hay mucha gente que le dice, busque la presencia de Dios, ore. ¿Será que el que está dando ese consejo lo está haciendo? Y nosotros como autoridad, mire que el que estrenó esa fuente no fue el vecino, fue Aarón y sus hijos. Nosotros somos los primeros que debemos dar ejemplo. Somos los primeros. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice así la palabra de Dios: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire, ¿qué pasaría si Aarón dice, Eleazar, por favor, vaya a bañarse en la fuente? No, papá, yo no quiero. Va a bañarse. Yo no quiero, papá. ¿Cómo Aarón pretende hacer un culto, oficializar un culto para el resto de personas
si sus hijos no le quieren hacer caso? Es por eso que el orden de Dios primero comienza en casa. Primero se deben bañar los de la casa. Eso es bíblico. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Nosotros somos los responsables. ¿Somos qué, iglesia? Los responsables. Si nosotros no nos bañamos primero, perdemos credibilidad. La gente no creerá en nosotros. No creerá en lo que Dios ha depositado en nosotros. Segunda cosa que perderemos autoridad. Ponga a pensar, Aarón lavando a otros y él no se ha lavado. Esto es poderoso, mire. Jesús dijo, por causa de ellos yo me santifico. Si tú quieres que tus hijos lleguen a los pies de Jesús, primero comienzas tú. Si tú quieres que tu familia llegue a los pies de Jesús, primero comienza tú. No podemos pretender salvar al mundo y nuestra familia se está perdiendo. No podemos pretender enseñarle a la gente algo y nuestra familia está recibiendo otra información. Debemos tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque perderemos credibilidad y perderemos autoridad. Amén. Vamos al baño. ¿Cómo se bañaban? Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Las manos representan nuestro hacer, las cosas que hacemos. Mire que la mayoría de trabajos se hacen a través de las manos. Bueno, sí, yo sé que los futbolistas es a través de los pies, pero necesitan las manos también. Pero la mayoría de cargos, de trabajos, necesitamos las manos. ¿Qué seríamos sin las manos? Y mire que el primer instrumento de nuestro cuerpo a meter sus manos, a meter un miembro de su cuerpo son las manos. Es nuestro hacer. ¿Por qué? Porque para limpiar el resto del cuerpo necesitamos las manos limpias. ¿Las manos qué? Limpias. Ponga a pensar que usted no se lava las manos y usted pretenda lavarse el cabello, lavarse las piernas, lavarse las manos sucias. ¿Cómo quedará los pies y el cabello y todo? Pues sucio. Eso es obvio. Pilato se lavó las manos. ¿Será que quedó limpio? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice así: aunque te laves con montones de jabón, nadie quitará la mancha que está delante de ti. Mire, nadie puede lavarse fuera de Cristo. Nadie puede pasar a la presencia de Dios si no es por medio de Cristo. Nadie. Pilato lo quiso hacer. Y Jeremías me enseña, aunque te compres el mejor dersa, el mejor jabón, y vayas a otro tipo de fuente, no quedarás limpio. Porque lo estipulado, lo que Dios ordenó fue la fuente de bronce. No podemos ir a otro lugar, tenemos que ir a Cristo. Vamos al versículo 20, vamos a hablar del segundo, porque quiero terminar con el primero. Con las manos representan todo lo que hacemos. Y usted debe tener cuidado, porque si usted inicia en Dios limpio, todas las cosas que usted toca, ¿qué serán? Limpias. Si usted su hacer lo inicia limpio, se limpia, todo lo que usted toque será limpio. Vamos a versículo 20, vamos a hablar del segundo miembro, que son los pies. Dice: cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que... versículo 19, perdón. Y de ella se lavarán los Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando hablamos de los pies, los pies representan camino, los pies representan nuestro destino.
nuestro destino. A través de Cristo, nuestro destino es limpio. Nosotros no podemos pretender caminar con un destino sucio, porque no llegaremos a ningún lado. Tenemos que pretender caminar cuando somos limpios de pies, porque todo nuestro destino, todo nuestro caminar quedará limpio. Amén. Los pies es la base, los pies es el soporte, los pies con mucha regularidad se ensucian. Las manos casi no, pero en aquel tiempo, recuerden una cosa, que los sacerdotes, ¿cómo estaban? Descalzos. Alguien dirá, ¿para qué se lavan los pies? Si al final de cuentas están descalzos. ¿Sí? ¿Por qué se lavan los pies si al final de cuentas los hijos de Aarón y Aarón están descalzos? ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque ellos se lavan los pies y se mantenían limpios, a pesar que están descalzos. ¿Sabe por qué? Porque estaban en el tabernáculo de reunión. Uy, ese momento yo ya lo viví. Después les explico. Y los muchachos entran al tabernáculo de reunión. Los muchachos no se ensuciaban los pies porque estaban adentro de la presencia de Dios. Todo aquel que permanece en la presencia de Dios va a permanecer limpio. Todo aquel que permanece en la presencia de Dios permanece limpio. Si tú pasas tiempo en la presencia de Dios, tú puedes estar desnudo, descalzo, no te vas a ensuciar, porque vas a estar limpio. Amén. Eso es lindo. Esto es hermoso. Esto es privacidad. Si tú te sales, mire que los sacerdotes no podían salir de ese lugar. Ellos debían estar siempre ahí. Siempre deberían estar ahí. Si ellos salían del tabernáculo de reunión, si ellos salían de todo el culto a Dios, ¿qué pasaban con ellos? Se ensuciaban. Eso es peligroso, mis queridos hermanos, porque cuando tú te sales de la presencia de Dios, lo más seguro es que te ensucies. Eso es lo más seguro. Si tú te sales del culto a Dios, si tú te sales y olvidas que eres un sacerdote, tú eres un sacerdote, dice la palabra que somos sumos sacerdotes, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio. Él es el sumo sacerdote, perdón, nosotros somos sacerdotes, ministramos. Moisés cuando entró a ese monte, había una zarza, y esa zarza no se consumía, y esa zarza estaba ahí prendida en fuego. Y Moisés quería entrar a la presencia de esa zarza, que era la presencia de Dios, y el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? Quita el calzado de tus pies. ¿Sabe? Usted no puede pretender entrar con una estructura de hombre a la presencia de Dios, porque el calzado representa una estructura elaborada por el hombre. Usted no puede pretender entrar a la presencia de Dios con una estructura de hombre, porque el hombre te dice, es que mira, así se debe orar. El hombre te dice, es que mira, tienes que repetir estas palabras mágicas, como si esto fuera una lámpara mágica, unas palabras. Alguien decía, es que usted debe saber el verdadero nombre de Dios, es que usted tiene que conocer el verdadero nombre de Dios, porque si no, usted llamaría a otro tipo de Dios. Yo le respondí a la persona que me está haciendo esa pregunta, le respondí, pues yo cuando entro a la pieza de mi papá, yo no le digo Luis Felipe Colmenares, hola, ¿cómo estás? Luis Felipe Colmenares, te presento mi corazón, Luis Felipe Colmenares. Yo no le digo así, yo digo papá. Y Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús no digo Elohim, Jehová, Shalom, no. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esos cuentazos que nos quieren meter ahorita.
Esas son estructuras de hombre. Eso es calzado. Y debemos tener mucho cuidado cuando alguien nos quiere dar ese calzado. Digo, es que esos son los mejores. Usted con eso puede entrar a la presencia de Dios. Ojo con eso. Porque podemos entrar es a través de Cristo. Amén. Y a través del Espíritu Santo de Dios. Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué te sirve a ti que te sepas el nombre de cómo se llama Dios si no tienes al Espíritu Santo? Qué tontería, ¿cierto? Bueno, continuemos. Vamos al versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Ya explicó esto. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Cuando se acerquen al altar de reunión, ese altar de reunión me está hablando de un altar que se llama el altar del incienso. El sacerdote entraba a la presencia de Dios, estaba lavado y él llevaba una ofrenda que él quemaba en un lugar que se llama el altar del incienso. El próximo miércoles vamos a comenzar a hablar del altar del incienso. Es el instrumento más pequeñito y es lo que está delante del velo. Amén. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 23. Y yo quiero que Andrés me acompañe, por favor. Gracias. Mateo capítulo 23, versículo 23. Quiero estar estoy cerrando esta enseñanza, la fuente de bronce. Y Mateo capítulo 23, versículo 23 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comido, ¿no? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué estamos leyendo este versículo? Porque esos sacerdotes ofrecían a Dios lo que Dios le había pedido, pero olvidaban lo más importante. Olvidaban la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cómo Dios sabe que alguien, o cómo usted sabe, cómo nosotros sabemos que alguien está limpio? Primero, cuando practica justicia. Cuando alguien practica justicia, está limpio. Mire que ellos ofrecían todo lo de Dios, pero robaban al pueblo. No le pagaban lo justo, robaban al pueblo. A pesar que le daban ofrendas a Dios, eran injustos delante de la presencia de Dios porque le estaban robando a los más chiquiticos. Tú y yo debemos que ser justos. A mí cuando alguien va a hacer un trabajo, a mí me gusta pagar lo que es. Ni más, ni menos. Y aprenda esto, iglesia. A veces nosotros nos acostumbramos a la rebaja, ¿no? ¿Y cuánto me lo rebaja? ¿Y cuánto me lo rebaja? Y a veces aprovechamos la situación de las personas para abusar de ellas. Yo te quiero decir algo. Cuando vayas a comprar algo, compra algo justo. Si está en promoción, bueno, otra cosa. Pero no juegues con la necesidad de la gente. Porque hoy en día se contrata a una persona y se le paga una cantidad que no debería ser. Se abusa. Eso se llama injusticia. Y eso me demuestra que esa persona está limpia delante de Dios. Usted siempre debe ser lo más justo que pueda. ¿Sabe por qué? Porque Dios es dueño del oro y de la plata. Y usted no se va a quedar pobre haciendo lo que es justo. Porque a final de cuentas, cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar,
La palabra de Dios, la enseñanza, la grey es un negocio. Alguien dice, Ander, es un negocio. Sí, porque el negocio de Dios es todos ganan. Ese es el negocio de Dios. El negocio del hombre, uno solo gana y los demás pierden. Ese es el negocio del hombre. Pero en el negocio del Dios, en el negocio donde estaba Jesús, era donde todos ganan. De eso se trata el evangelio. Que todos ganemos. Pero para ganar hay que aprender a ser buenos administradores. Después vamos a aprender a ser. Después enseñaré eso. Otra oportunidad si Dios lo permite. Para que un día podamos decir como Jesús: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Vamos a la cualidad número 2 que hallo en ese Mateo 23:23, que es misericordia. Y la misericordia es el perdón. Otro cuentazo. Usted vive enojado con alguien y dura como una semana enojado y va a la presencia de Dios, ofrece, ora a Dios. ¿Usted piensa que Dios lo va a escuchar a usted? A veces uno como esposo, hay situaciones que a uno lo irritan, pero a pesar que lo irriten, yo no me puedo acostar enojado con mi esposa. Dice la palabra que no se puede permitir que el sol se oscurezca, que se oculte el sol, si yo antes no haya solucionado los asuntos pendientes. Jesús dice: si tú presentas tu ofrenda y te acuerdas de alguien que te ha ofendido, que tú has ofendido, deja la ofrenda ahí y ve y pida perdón y regresa. ¿De qué te vale que tú ores a Dios? ¿De qué te vale que tú busques la presencia de Dios si en tu propia casa ni siquiera te hablan? Son enemigos de todos. Entonces la misericordia es el perdón. Yo veo cuando alguien está limpio es porque tiene la capacidad de perdonar. Alguien limpio tiene la capacidad de decir: no te preocupes, yo te perdono, o viceversa. Y la tercera característica para yo identificar, o Dios identificar, nosotros identificar a alguien limpio, es que tiene fe. ¿Sí? Eso dice en el versículo 23. Fe. Y la fe es creer. Dice la palabra de Dios que tú no te puedes acercar al trono de Dios sin creer. Dice que los que se acercan al trono de Dios tienen que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Tú cuando vayas a orar tienes que tener la seguridad que Dios te va a escuchar. ¿Por qué a veces nos quedamos dormidos? ¿Usted alguna vez ha hablado con una persona? Hola. ¿Usted alguna vez se ha quedado dormido con una persona así? No. ¿Y usted por qué no se ha quedado dormido? Porque la está viendo, porque está creyendo, porque la ve. Entonces, ¿por qué nos cuesta hablar con Dios? ¿Será que no queremos en Él? Si nos cuesta orar, es porque no creemos en Él. Si nos cuesta tener una relación con Dios, es que nos cuesta creer en Él. Si creemos en el vecino porque lo vemos y hablamos con él, creemos en la televisión porque nos quedamos mirándola. ¿Y por qué cuando vamos a la presencia de Dios no da de todo y no hablamos con Él? Amén. Esas son las tres características que yo veo en Mateo capítulo 23, versículo 23, cuando alguien está limpio. Éxodo 30, no vayas allá, no vayas para que sigamos en Mateo. Éxodo capítulo 30, versículo 20, dice que si no hacen eso, si no se lavan, morirán. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo van a morir? Explícanos. Bueno, vamos a ver cómo van a morir. Mateo capítulo 23, versículo 26, por favor. 23, 26. Esta palabra es fuerte. Y dice así: fariseo ciego. Recuerde que la fuente de bronce tenía una característica. Usted se reflejaba, porque de espejo, ¿cierto? Y si dice fariseo ciego, da a entender que él no se ve, porque no va a la fuente, va a otro tipo de fuente. Y el que va a otro tipo de fuente no tiene la capacidad de verse. Fariseo ciego,
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea ¿qué? Limpio. Vamos al 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús me encantaba cómo predicaba. Alguien muerto es una persona hipócrita. La hipocresía me demuestra que está muerto espiritualmente. Cuando tú tienes dos caras, eres una con alguien y eres otro con otra persona, estás muerto espiritualmente, ya estás muerto. Porque acá dice, hipócrita, eso es morir. ¿Qué es morir, Anderson? Que yo pueda aparentar algo ante la sociedad, porque yo era muy hermoso, ¿no? Con ese elfo, con ese lino, caminaban así todo elegante, parecían pavos reales. Pero sus corazones estaban muertos, sus huesos estaban secos. Esa es la muerte que el Señor habla. Personas que entran a la presencia de Dios, pero están muertas. Y alguien muerto no puede hablar con nadie. Si tú hoy hablas con Jesús, si tú hoy tienes una relación con Jesús, es porque Jesús está vivo. Amén. Y vamos a continuar. Mateo capítulo 23, versículo 33. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir, alguien muerto espiritualmente, suena feo, va a ser arrastrado a la perdición total. A pesar que entre a oficializar un culto, a pesar que todos los días vaya a culto, como no pasa por la fuente de bronce, sino que pasa por otro tipo de fuente y se cree que está limpio, delante de Dios está muerto. Los muertos no pueden hablar con los vivos, que no sienten, no escuchan, y esas personas pueden decir lo que sea, pero Dios no las escuchará, que están muertos porque no pasan por Cristo. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La única forma para nosotros revivir es pasar por Cristo. Todo aquel que pasa por Cristo es levantado y resucitado con Él. Y lo más triste, alguien muerto es alguien que está separado de Dios. Yo creo que la peor condenación de un hombre es que esté separado de Dios. Alguien dice que la llama del infierno, alguien dice que el gusano que no muere. Yo creo que lo peor de todo esto es estar separado de Dios. ¿Qué sería del mundo si el Espíritu Santo de Dios no estuviera? ¿Qué seríamos nosotros si el Espíritu Santo no estuviera? ¿Para qué vivir entonces? Si hoy vivimos es gracias a su Espíritu Santo. ¿Para qué vivir separados de Dios? ¿De qué nos vale vivir separados de Dios? Lo más seguro es el infierno. Pero el castigo más terrible es separado de toda la eternidad del corazón de papá. Éxodo capítulo, ahora sí acompáñenme, Éxodo capítulo 30, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Mire que esto es algo que se debe hacer siempre, de generación a generación. Jesús también lo hizo. Jesús también utilizó el agua. La diferencia es que él lavó los pies con sus manos. La diferencia es que estos sacerdotes se lavaban ellos mismos. Pero cuando llegó Jesús, Jesús nos lavó a nosotros.
que es totalmente diferente. Es muy diferente que tú te limpies a que Él que te limpie. Eso es muy diferente. El ministerio levítico sacerdotal es todo aquello que tú puedes hacer con tus manos. Pero el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio de gracia porque lo hizo por sus manos. No fueron nuestras manos, fueron las de Él. Y qué casualidad que Él lavó los pies de los discípulos. El próximo domingo voy a hablar acerca del lavatorio de pies. Y voy por terminado lo real de esta enseñanza. Vamos a orarle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por este tiempo donde nosotros no podemos escapar de una salvación. No podemos escapar de algo que tú nos has regalado. ¿Cómo podemos pretender tener una relación con el Padre si no pasamos por el Hijo primero? Ayúdanos a ser hijos, y para ser hijos hay que ir todos los días a la fuente de bronce. La fuente de bronce es la palabra de Dios. La fuente de bronce es su bendita palabra. Cada vez que yo leo su palabra, la palabra me habla de Él. La palabra me prepara para que cuando yo atraviese esa puerta, ese velo, yo tenga confianza y sé cómo hablarle, y sepa su amor, sepa su carácter. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de irnos por otro camino, porque eso demostrará que si entramos en la presencia de Dios sin pasar por Jesús, estamos muertos. Eso es la religión. La religión impide que tú pases por Jesús. La religión impide que tú pases por Jesús. A ellos les importa más que pases por su doctrina, que pases por sus libros, que pases por el Hijo de Dios. Pero hoy tú y yo, si queremos tener una relación con papá, debemos pasar por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el altar. Esa es la fuente de bronce que ahora conocemos. Ayúdanos a leer tu palabra todos los días, porque en ella hallaremos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.